Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio. El día de hoy vamos a analizar el tema que lleva por nombre las objeciones. En ese orden de ideas es importante precisar que durante el desarrollo del interrogatorio resulta de vital importancia la formulación de las objeciones, dado que éstas son un medio para ejercer el derecho de contradicción, pues en términos generales tienen por finalidad permitir que el juicio se adecue a los principios de buena fe, lealtad y desde luego de presunción de inocencia. La doctrina ha señalado que las preguntas que pueden ser materia de objeciones durante el desarrollo del juicio oral y concretamente durante la práctica del interrogatorio examen directo son las preguntas capciosas o engañosas, las impertinentes, sugestivas o confusas. Las preguntas capciosas o engañosas son aquellas que en su elaboración inducen al error al sujeto que responde, favoreciendo de este modo a la parte que la formula. Así, por ejemplo, podemos señalar que se le muestra al testigo un set de fotografías similares a efecto de que identifique cuál es el auto que se encuentra involucrado con un hecho de robo. La pregunta desde luego sugiere que uno de esos autos que se le están exhibiendo en fotografía al testigo es uno de los que participó en el hecho objeto de la investigación. Sin embargo, el engaño se encuentra en que el vehículo supuestamente involucrado en el robo no se encuentra dentro del set de fotografías. Ahora bien, las preguntas impertinentes por su parte son aquellas mediante las que se intenta obtener por parte de la persona que realiza el interrogatorio información por parte del testigo que no tiene relación sustancial con los hechos que son objeto de prueba, es decir, que no resultan relevantes para decidir el asunto que se encuentra bajo la decisión del juzgador. Por su parte, las preguntas sugestivas son aquellas que por sí mismas sugieren o forzan el contenido de una respuesta. Así, por ejemplo, se le pudiera preguntar al testigo: ¿usted estuvo en la discoteca el Bar el día 14 de febrero de 2020? Pregunta que desde luego lleva implícita una respuesta. Cabe recordar que de acuerdo a las reglas que precisa el Código Nacional de Procedimientos Penales, este tipo de preguntas son objetables cuando se utilizan dentro de lo que es el interrogatorio o examen directo, pero no cuando se trata de contrainterrogatorio o contraexamen, pues su finalidad es precisamente hacer caer en contradicción, en este caso al testigo. Ahora bien, las preguntas confusas son aquellas preguntas que por ser defectuosas en su formulación no le permiten comprender al testigo con toda claridad cuál es el tema que efectivamente se indaga. En ese sentido, la confusión se da por lo complejo o poco claro de la formulación de la pregunta. Ahora bien, expuesto lo anterior, vamos a analizar lo relativo a la regulación de las objeciones por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese sentido es importante precisar que respecto de las objeciones, el artículo 372 en su párrafo segundo dispone lo siguiente: desarrollo del interrogatorio. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte o bien resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Ahora bien, por su parte, el artículo 374 del ordenamiento legal en comento establece expresamente lo siguiente: objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno.
Asimismo, considero pertinente tener en cuenta lo que al efecto dispone el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales por cuanto hace a las reglas para formular preguntas durante el juicio, ya que de dicho dispositivo se desprende las preguntas que de ninguna forma podrán realizar las partes durante la celebración de la audiencia de juicio y sobre todo precisamente al momento de llevarse a cabo el interrogatorio o examen directo, ya que éstas pudieran ser materia de objeción por su contraparte. Bajo la anterior tesitura, el numeral en comento en forma expresa dispone lo siguiente. Reglas para formular preguntas durante el juicio. Toda pregunta deberá formularse de forma oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o a peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solamente se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Del precepto legal antes descrito se desprende entonces que las preguntas que pueden ser materia de objeciones durante la práctica del interrogatorio por alguna de las partes son las siguientes: las preguntas ambiguas, las preguntas poco claras, las preguntas irrelevantes, las preguntas impertinentes, las preguntas coactivas u ofensivas, las preguntas conclusivas, las preguntas sugestivas y aquellas preguntas que se refieran a hechos múltiples. Todas y cada una de ellas las vamos a analizar, pero en un siguiente video. Por el momento se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.